del día de hoy. Muy bien, muy buenas noches. Un gusto tenerlos de nuevo. Después de la clasificación de la selección de ayer, bueno, era imposible hacer la clase del día de ayer y competir contra la selección de fútbol es muy difícil. Entonces vamos a hacer la clase hoy. Muy contento, veo que ya todos entregaron la tarea. Mañana la reviso y por ahí ustedes en el misma aula virtual van a ver que ahí les aparecen las notas. Conforme yo les califico, ahí les aparecen las notas y les aparecen observaciones si es que se les hace alguna observación. Ok, muy bien. Entonces vamos, en este momento les voy a compartir mi escritorio. Ahí están viendo mi escritorio. Vamos a empezar hoy el primer capítulo, que es sobre análisis exploratorio de datos. Como les había mencionado en la primera lección, lo primero que debería ser un proceso de minería de datos, luego por supuesto de la limpieza de los datos, que es un tema complicado, es el análisis exploratorio, el cual también, como vamos a ver el puro final de la clase, muy buenas noches Katia, veo que se acaba de conectar. Como vamos a ver al final de la clase, también el análisis exploratorio podría contribuir a terminar de limpiar los datos. Entonces nos vamos a concentrar hoy en ver qué es el análisis exploratorio, que es el primer paso de un proceso de minería de datos. Hacer un análisis exploratorio de los datos. No puede uno pretender hacer un proceso de minería de datos si no conoce. Randall Muñoz se acaba de unir. Acabamos de empezar. Entonces, vamos a empezar viendo esa filmina que ustedes están viendo. ¿Qué son los datos? Básicamente, en este curso vamos a trabajar fundamentalmente con tablas de datos, que se podrían pensar como esta que estamos viendo acá, como una matriz, en la que en las filas vamos a tener los individuos o unidades estadísticas, y en las columnas vamos a tener las variables. Si alguno tiene alguna pregunta ahí, me manda en el chat o abre el micrófono y me interrumpe. Les ruego más bien que por ahora tengan el micrófono cerrado, y si en algún momento quieren hablar, lo abran y me piden la palabra. Bueno, para empezar, ¿qué es una variable? Una variable es una propiedad o característica de un individuo. Por ejemplo, el color de ojos, la temperatura, el estado civil, ¿verdad? Aquí tenemos varias variables: si pagó o no los impuestos, si la transacción es fraude o no, el estado civil, si hubo desviación de fondos o no, y la identificación. También cada fila de la matriz se conoce como individuo, como registro, también se conoce como caso, o unidad de estadística. Por ahí veo a alguien con el micrófono abierto. Vamos a ver, tal vez si lo pueden cerrar, si lo tienen abierto. Katia, me parece que tiene el micrófono abierto, le agradecería que lo cierre. Y Cristóbal, para cerrarlo hay que presionar un botón que aparece por ahí con el micrófono y se pone en rojo, y de esa manera lo cierran, por si tienen algún ruido en el lugar donde están, así no entra en la transmisión. Si quieren volver a hablar, lo que hacen es reactivarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos adelante. Las variables estadísticas y las variables de minería de datos se dividen en dos grandes mundos, como estamos viendo en esta pantalla: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Es muy importante distinguir muy bien eso, porque los métodos son muy diferentes los métodos estadísticos que se aplican para las variables cualitativas que para las variables cuantitativas. Y igual sucede en la minería de datos. Esto es importantísimo. De eso muchas veces depende que un estudio sea correcto o no sea correcto. De que las variables sean bien interpretadas, sobre todo por el sistema de cómputo que se esté usando. Una variable se llama cualitativa o categórica cuando representa categorías o modalidades. Las operaciones matemáticas como suma y resta no tienen sentido en este tipo de variables. Por ejemplo, el color de ojos, que podría ser negros, cafés, azules; el grado académico, que podría ser bachiller, máster, doctor, licenciado.
el código postal, son variables en las que el álgebra matemática no tiene sentido. Muchas veces variables cualitativas parecen cuantitativas. Por ejemplo, cuando uno las codifica con números. Muy bueno con 5, bueno con 4, regular con 3, malo con 2, muy malo con 1, por ejemplo. Pero aún así siguen siendo cualitativas y las operaciones matemáticas no tienen ahí sentido. Las variables cuantitativas, por su lado, son aquellas que son numéricas, en las que el álgebra sí tiene sentido, toda el álgebra matemática, y son aquellas variables en las que el resultado es un número. Por ejemplo, el peso de una persona, el número de fallos por hora, el número de televisores de una familia, la temperatura actual, el número de la edad, el peso, la estatura. Normalmente estas son variables cuantitativas. Por ejemplo, acá tenemos una tabla en la que las tres variables son cualitativas. Aquí es interesante, la edad normalmente es una variable cuantitativa, pero en este caso la tenemos codificada en 5 categorías. Eso hace que más bien en este caso sea una variable cualitativa. Por eso hay que tener cuidado. El ingreso también, el ingreso normalmente es una variable cuantitativa, cuando se pone el número del salario bruto, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso tenemos el salario también codificado, en medio, alto y bajo. Por lo tanto se considera una variable cualitativa en esta tabla. Sexo masculino y femenino, sí, normalmente es una tabla, una variable cualitativa. Bueno, en este árbol vemos la clasificación de las variables. Es muy importante tener este árbol siempre presente. Las variables cualitativas se dividen en dos, en nominales y en ordinales. Y las variables cuantitativas se dividen en dos, en discretas y continuas. Esas divisiones también es importante tenerlas presentes en todo momento. Vamos a ver qué significa eso. Las variables cuantitativas son valores numéricos, como les decía. Hay que tener cuidado cuando los números realmente son etiquetas. Una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Discreta es cuando el valor que toma es un número entero, es decir, sin decimales. En este caso se considera una variable discreta. Y una variable se considera continua cuando el número dado es un número flotante, un número real, con decimales. Las variables discretas también podrían dividirse digamos, en finitas e infinitas, pero tal vez no vale la pena hilar tan fino. Las variables cualitativas, por su parte, se dividen en dos, como les mencionaba, en ordinales y nominales. Las variables nominales son aquellas en las que las categorías no tienen orden. Por ejemplo, sexo, masculino o femenino, no hay un orden ahí establecido. Color de ojos, azules, negros, café, verdes, no tienen un orden. Mientras que las variables se consideran ordinales cuando hay un orden en las modalidades. Por ejemplo, grado académico. Podríamos decir que hay un orden: bachiller, licenciado, máster y doctor. Una variable que sea muy malo, malo, regular, bueno o muy bueno. Hay un orden en las modalidades. Aún así, no tiene sentido aplicar operaciones matemáticas en este tipo de variables. Ok, entonces es importante tener eso muy, muy en cuenta. Entonces, las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas, y las variables cuantitativas en nominales y en ordinales. Muchas veces, dependiendo del estudio, hay que transformar una variable cuantitativa en una cualitativa, o a veces al revés, también una cualitativa en una cuantitativa. Desgraciadamente, la mayoría de los métodos de minería de datos y en estadística funcionan cuando todas las variables son cuantitativas, o hay otros métodos cuando todas las variables son cualitativas. Pero cuando están mezcladas, siempre la cosa se complica un poco. Entonces, por eso a veces hay que transformar las variables. Las variables cuantitativas, relativamente es más fácil hacerlas categóricas. Normalmente uno lo que hace es, como se explica aquí, y lo vamos a ver más adelante en más detalle, es
dividir el intervalo entre el mínimo y el máximo, como se muestra en la siguiente filmina. Se ordenan los datos de menor a mayor y luego se dividen en 4 o 5 categorías, por ejemplo aquí en 3 categorías, alta, media o baja, dependiendo. Entonces hago una partición de este intervalo en 3 intervalos iguales y los clasifico en baja, media y alta. Esa sería una división basada en el eje X. A veces también se va, esta división en el eje X tiene el problema de que a veces las categorías quedan muy desproporcionadas, sobre todo si uno tiene un dato atípico, como vamos a ver más adelante. Puede ser que en una categoría queden muchos elementos y en las otras muy poco. Entonces eso hace que la transformación de la variable cuantitativa en cualitativa no sea buena. Entonces a veces se opta por hacerla de manera que queden más o menos todas las categorías con la misma cantidad de individuos. Esa es otra manera. Esto se hace a veces para transformar variables cuantitativas en cualitativas. Transformar variables a la inversa, cualitativas en continuas, es más difícil. Hay mucha gente que lo hace, codifica las variables y a partir de ahí las trata como si fueran cuantitativas. Digamos, le ponen a femenino 1, masculino 2 y a partir de ahí es cuantitativa. Pero eso es un gran error, ¿verdad? Porque no tiene ningún sentido hacer ahí 1 más 2, entonces queda, o hacer 2 menos 1, 1 más 2 dividido entre 2, no tiene ningún sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para transformar variables cualitativas en cuantitativas se requieren métodos más sofisticados que vamos a estudiar un poquito más adelante en este curso. Por ejemplo, usar el análisis factorial de correspondencias, que me permite transformar las variables cualitativas en cuantitativas. Bueno, los datos. En este curso, como les decía, vamos a trabajar fundamentalmente con los datos en una matriz, como la que estamos viendo. En las filas normalmente vamos a tener los individuos o los casos y en las columnas las variables estadísticas, o las variables, sean estas cuantitativas o cualitativas. Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, vemos que ya están casi todos conectados. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, seguimos adelante. Les recuerdo que en cualquier momento, por favor, si tienen una duda, me interrumpen abriendo el micrófono o me mandan un mensajito por el chat y yo les doy la palabra con mucho gusto. Este es un ejemplo que vamos a usar a lo largo de este curso, que es un ejemplo muy académico, muy montado, como decimos nosotros, para que las cosas den bonitas, lo cual permite ilustrar los métodos de manera sencilla. Después vamos a usar también muchos ejemplos de datos reales. En este ejemplo, las variables son todas cuantitativas y son las notas de los estudiantes de matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Las filas son individuos, literalmente individuos: Lucía, Pedro, Inés, Luis, Andrés, Ana, Carlos, José, Sonia y María. Esta es una matriz estadística muy pequeñita, 10 por 5. Sin embargo, a pesar de ser pequeñita, así a puro ojo, viéndola como la estamos viendo en la pantalla, no es fácil descubrir patrones en esa tabla. La próxima clase vamos a ver que esta tablita así tan pequeñita tiene patrones claramente definidos e identificados, que así a simple vista no se pueden ver. Muy bien. Las filas, en este caso, son vectores de R5. Por eso lo ponemos aquí. Tienen 5 campos, son vectores en 5 dimensiones. Las variables, en este caso, son de 10 dimensiones. Por eso decimos que están en R a la 10. Estas están en el espacio vectorial R a la 5 y este en el espacio vectorial R a la 10. A eso es lo que se le conoce como la nube de puntos de individuos y la nube de puntos de variables, pensando en ellas como vectores. Más adelante vamos a ver que de vez en cuando es interesante pensar que las variables estadísticas, sobre todo, son vectores, en el sentido del álgebra, en el sentido también que usan los físicos, los vectores. La nube de puntos la ilustramos en esta filmina como una nube, porque en realidad efectivamente los datos están en el espacio n dimensional, en este caso en 3 dimensiones, pero en general están en el espacio n dimensional. Hay tablas de datos que en este primer curso no vamos a usar, porque este es un curso, como les había dicho la vez pasada, de métodos descriptivos, pero para los métodos predictivos, que son el próximo curso,
se usan dos tablas de datos, la tabla de aprendizaje y la tabla de testing. También en las tablas para los métodos predictivos tenemos necesariamente que tener una variable discriminante, es decir, una variable de clase. Por ejemplo, aquí una variable que nos dice si la transacción fue fraude o no fue fraude, porque precisamente esa es la variable que vamos a querer predecir. ¿Y por qué dos tablas, una de aprendizaje y otra de testing? Es porque en esta tabla vamos a entrenar los modelos de minería de datos, y en esta otra tabla vamos a testear si el modelo que generamos es correcto o no. Bueno, este es un tema que vamos a tratar con todo detalle en el segundo curso. El segundo curso del plan se llama Métodos Predictivos en Minería de Datos. En ese curso vamos a tener solo este tipo de tablas. Si alguien me quiere preguntar algo, voy por ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta sería la tabla de estudiantes con una variable tipo. Esto haría que la tabla sea una tabla que sirva para métodos predictivos. Sin esta última columna de categoría, solo se le podrían aplicar a esta tabla métodos descriptivos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? Bueno, muy bien, vamos a ir entrando en materia. ¿Cómo leer los datos en R? Muy importante, en R los datos se pueden leer de múltiples formas. Yo puedo leer datos en R desde SAS, desde estadística, desde Excel, desde bases de datos, desde archivos de texto, desde múltiples fuentes. Si en algo es flexible, R es en eso. En este curso nos vamos a concentrar en leer los datos de archivos CSV, que son archivos de textos con un cierto formato especial, como vamos a ver ahora. En el tercer curso vamos a estudiar esto mucho más a fondo. Vamos a ver cómo podemos pegarnos directamente a Excel o directamente a una base de datos. Pero eso lo vamos a hacer hasta el tercer curso. Porque en los dos primeros cursos no nos queremos complicar todavía con el tema de la conexión de datos, que es un tema complicado. Porque nos queremos concentrar en aprender los métodos. Entonces nos vamos a dejar esa pelea con las bases de datos y todo esto que es un poquito complicado hasta el tercer curso. Y en estos dos primeros cursos vamos a preferir leer los datos como CSVs, que es una manera muy común de leer datos, muy eficiente y efectiva. Yo en particular les digo que en la mayoría de los casos prefiero tener los datos como CSV. Es la manera más flexible, rápida de leer datos. Vamos a ver qué quiere decir un CSV. Bueno, por ejemplo, si yo tengo los datos aquí en Excel, aquí tengo mis datos de estudiantes en Excel, ¿cómo puedo crear un CSV desde Excel? Desde Excel, yo le puedo dar archivo, guardar como, y decirle que me genere un archivo CSV separado por punto y coma. Con esta opción, CSV MS2, esa es la que más recomiendo yo para generar el archivo. Y esto nos va a generar un archivo como el que se está viendo en pantalla, que no es más que un archivo de texto en el que los campos están separados por punto y coma y los decimales por comas. Eso es muy conveniente. No es conveniente separar los campos por blanco, por ejemplo, que alguna gente lo hace, porque el blanco muchas veces forma parte de los nombres, de las variables o de los individuos, entonces eso genera una gran cantidad de problemas. Entonces lo ideal es usar punto y coma, que es el separador más universal. Ok, vamos a hacerlo, en este momento se lo voy a hacer en vivo para que les quede más claro. Ahí les estoy mostrando Excel, digamos que ahí tengo mi tablita en Excel con estos datos. Entonces le voy a decir aquí, vean, en el menú principal le doy guardar como, y aquí en esta pestaña me aparece como CSV MS2. Entonces yo lo guardo aquí, le pongo un nombre, le voy a poner ejemplo estudiantes versión 2 y lo guardo. Excel me va a advertir que voy a perder en cosas que tiene Excel, no importa, le digo que sí a todo
Y en este momento mi archivo es un CSV. Este archivo CSV, aquí lo tengo, vean, en este momento aquí se llama ejemplo estudiantes. Yo a partir de aquí, él es un archivo de texto, entonces yo lo puedo abrir con cualquier editor de texto, por ejemplo con el blog de notas que lo tengo aquí. O yo prefiero usar en lugar del blog de notas este programa, lo voy a abrir en este momento. Este programa es un blog de notas que se llama el Notepad++. Es un editor de archivos de texto. Es mucho mejor usar el Notepad++ porque el Notepad de Windows es muy limitado. Cuando el archivo se empieza a hacer grande, ya no permite abrirlo. En cambio, el Notepad++ permite abrir miles de registros en el archivo y poderlos ver. Y el Notepad++ es gratuito. ¿Ok? Tiene esa gran ventaja. Entonces ustedes lo pueden bajar gratuito de internet. ¿Dónde pueden bajarlo? Me voy a meter aquí a la página de Promidad para que vean. En Promidad, si quieren se pueden meter aquí a herramientas, bodegas de programas. Ahí hay una serie de programas que ustedes pueden bajar. Entre ellos el Notepad++. Aquí está. Ya les va a llegar. Aquí está el Notepad++. Lo pueden bajar de aquí. Y es un editor de texto muy, muy, muy potente y gratuito. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, ahora sí tenemos un archivo de texto con comas y punto y coma. Siempre es muy importante, luego de crearlo, abrirlo. Porque a veces si en el Excel, por ejemplo, yo había usado celdas aquí y luego las había borrado, resulta que puede ser que Excel crea que estas celdas todavía existen. Entonces sucede que le mete aquí, por ejemplo, a veces se encuentran unos archivos así, como les estoy mostrando, con unos puntos y comas. Estos puntos y comas dan al traste con todo, porque entonces creen que aquí tiene más datos. Entonces si uno se encuentra esto hay que quitarlos, así, y volver a grabar el archivo. Muy bien, entonces esa es la manera más efectiva de crear archivos que vamos a usar en este curso. Tenerlos en Excel, por ejemplo, y generarlos como CSV. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, muy bien. Si no tienen preguntas, seguimos adelante. Bueno, una vez generados esos datos, ¿cómo los vamos a cargar en Writer y en R? Primero vamos a ver cómo se carga en el paquete Writer. En el paquete Writer tiene muchas pestañas. Aquí datos, explorar, prueba, transformar, clúster, asociación, modelo, evaluar. Esta pestaña de datos es la que permite cargar datos. Lo que uno tiene que hacer es escoger el archivo aquí, decirle cuál es el separador de los decimales que uno escogió en el CSV, cuál es el separador de los espacios en blanco, decirle cuál es el separador de decimales y decirle si tiene encabezado o no. Encabezado o no es que si las variables tienen nombre, normalmente sí. Luego de que se especifica eso, se le da ejecutar. Y entonces él carga los datos y trata de interpretarlos. Luego hay que ver el tema de la partición. Les voy a explicar esto en vivo y a todo color. Aquí tengo el Writer. El Writer, ¿cómo lo cargué? Bueno, yo cargo R. Pongo aquí, como se ve aquí, Library Writer. Y después pongo Writer. Y eso permite cargar el Writer sobre la plataforma R. Entonces ya tengo aquí el Writer. Para cargar datos, entonces lo que hago es en esta pestaña que dice archivo, le doy a abrir. Me voy al directorio donde yo tengo mis datos. Aquí los tengo un poquito escondidos. Ajá, datos. Digamos que abro el ejemplo estudiantes CSV. Le voy a decir que mi separador es punto y coma de espacios y coma de decimales. Entonces, aquí tengo que decirle que el separador es punto y coma. Punto y coma. Ahí está. Y que el separador de decimales es coma.
que sí tiene encabezado, porque mis variables aquí están con un encabezado. Entonces le doy aquí el botón ejecutar y ahí está. Reitel leyó bien los datos. Aquí hay que verificar: matemáticas es numérica, ciencias es numérica, español es numérica, historia es numérica y educación física es numérica. Aquí tengo un problemita, que la primera columna, que es donde tengo los nombres de los individuos, me la está tomando como si fuera una variable. Reitel tiene ese problema. Reitel siempre asume que no hay nombres de filas, que son estos: Lucía, Pedro, Inés. Entonces tengo que volver a decirle aquí que ignore esa variable dándole clic aquí. Luego, un asunto muy importante adicional es decirle deschequear esto de partición. Esto de partición aquí es porque Reitel lo usa para los métodos predictivos que vamos a ver en el próximo curso. Aquí separa los datos en la muestra de aprendizaje, la muestra de testing y la muestra de convalidación. Eso lo vamos a ver en el próximo curso. Para este curso, esto siempre tiene que estar desactivado. Entonces desactivo aquí, le digo que ignore la variable X, la primera variable, en este caso, y le doy nuevamente ejecutar. No se les olvide darle nuevamente ejecutar para que Reitel reinterprete los datos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos y muchachas? En ese momento ya tenemos los datos cargados en Reitel. Bueno, muy bien. ¿Cómo cargar los datos desde rCommander? Recuerden que en la tarea yo les dejé instalar Reitel y rCommander. En este curso y en los dos primeros cursos básicamente nos vamos a basar en rCommander y en Reitel. rCommander mucho para los métodos descriptivos y Reitel sobre todo para los métodos predictivos. Entonces los datos en rCommander se pueden cargar desde el menú datos o también se pueden cargar desde el menú Factor Miner. Yo recomiendo cargarlos desde el menú Factor Miner, aquí donde dice Import Data from Text File, porque eso permite, el Factor Miner sí permite tener nombres de variables y nombres de filas, lo cual es muy conveniente. Muy importante, cuando uno le da ahí leer, le aparece esta caja de diálogo que está aquí. Vean qué importante, no se les olvide nunca, si tienen nombres en las filas, chequear aquí, row names in the first columns. Si tienen nombres de variables, chequear aquí. Ok, esto es que tienen nombres de filas y variables. Indicarle, muy importante, a R cuál va a ser el separador, en este caso punto y coma. No se les olvide darle check aquí, porque si no le dan check aquí, rCommander ignora esto. Y luego indicarle cuál es el separador de decimal, punto o coma. Muy importante también. Ok. Y luego uno puede darle visualizar datos y ve que los datos han sido adecuadamente cargados. Ok. Lo vamos a hacer en vivo para que les quede más claro. ¿Vean? Yo ya tengo rCommander cargado aquí. Lo cargué con el comando desde la plataforma Library rCommander. Entonces ya tengo rCommander cargado. Aquí está rCommander. Ya les va a llegar a ustedes. Ahí está. Yo por eso tengo dos pantallas, porque a veces es más lento lo que yo veo que lo que ustedes ven. Ahí está rCommander. Y entonces me voy aquí al menú Factor Miner. Ahí lo están viendo en pantalla. Le doy Import Data from Text File. Me aparece la caja de diálogo que les mencionaba antes. Le voy a dar check en Row Names. Le voy a decir que el separador es punto y coma, porque vuelvo a alzar el archivo para recordar. El archivo está con punto y coma de separador de espacios y coma de separador de decimales. Ok, y le digo que la coma es el separador de decimales. Esto es muy importante porque si no, R lee los datos mal y a partir de ahí todo sale mal. Le doy a aceptar. Voy y busco mis datos. Busco los datos. Ahí cargo ejemplo estudiantes, open. Y ahí me los cargó.
Si les diera algún error, aquí en esta ventanita les va a aparecer en rojo un mensaje que dice que hubo error. Los datos tienen 10 filas y 5 columnas. Los puedo visualizar en este botón. Y ahí tengo los datos y veo que fueron bien cargados. Vean, el separador allá en el archivo es punto y coma, y aquí ven que aparece punto, porque mi computadora yo la tengo configurada como una computadora que es en inglés. El separador decimal es punto, entonces internamente ella usa punto. Eso depende de la computadora que ustedes tengan. Ella va a interpretar los decimales del archivo adecuadamente al sistema de separador de decimales que tenga la computadora de ustedes. Vean qué interesante que aquí es punto, porque mi computadora es en inglés y entonces usa como separador decimal el punto. Si nos vamos a la filmina que les estaba mostrando antes, que hice en otra computadora que no es esta, vemos que el separador aquí es coma. En ese caso ven que todo está en español. Fue porque yo lo hice en una computadora en español, entonces el separador es coma. Ahora, esto es independiente de cómo esté en el archivo. Yo lo que tengo que decirle a R aquí es siempre de acuerdo a cómo esté en el archivo CSV. Ok, ya internamente él lo interpreta de acuerdo al sistema operativo que uno tenga. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahí vemos que está Carlos, Cristóbal, Denis, Katia, Randall, Roberto, Ronnie. Muy bien, están todos, creo. Si alguno tiene alguna pregunta hasta ahí. Ok, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Una vez que uno tiene las variables, tenemos cargados los datos, una variable cuantitativa, como esta que estamos viendo, el tamaño, es una variable cuantitativa, continua porque son números reales. ¿Qué se puede hacer para sintetizar la información? Cristóbal, que es estadístico, y bueno, y todos ustedes deben conocer que, bueno, lo más usado y común es la media aritmética, es por excelencia la medida estadística más usada para sintetizar datos. También se usa la mediana o la moda, pero la media es la más usada. La media siempre debe ir acompañada de la varianza o la desviación estándar. Eso es muy importante porque la media sin la varianza es muy engañosa. La media puede ser engañosa en muchos casos. Yo pongo el siguiente ejemplo. Supónganse en que estoy impartiendo un curso que tiene 6 estudiantes. Y yo le digo al director de la escuela de matemática que el promedio de notas fue de 50. Entonces a priori él podría enojarse mucho y decirme, qué barbaridad, ¿cómo que 50? Demasiado malo. Bueno, eso todavía es un criterio a priori. Él debería preguntarme cuál es la varianza. ¿Por qué? Porque podría deberse a que mis 6 alumnos, 3 sacaron un 100 y 3 sacaron un 0. Los 3 que sacaron un 100 fueron los que siguieron el curso y los 3 que sacaron un 0 se retiraron. Entonces más bien fue un resultado muy bueno. Él debería preguntarme la varianza, porque en ese caso la varianza sería alta. Ok, eso me dice que la media no es tan buen representador, si valga la expresión, de los datos. Vean, otra posibilidad pudo haber sido que en efecto mis 6 alumnos del curso tenían un 50 y el promedio fue un 50, en cuyo caso el curso sí fue desastroso, todos se quedaron. En ese caso la varianza sería 0, porque 50 menos la media 50, todos darían aquí 0, esto daría 0. En ese caso, la media sí es un mucho mejor representante de los datos, ¿verdad? Y él podría haber hecho una conclusión buena. Ok, entonces, la desviación estándar es la raíz de la media. También es muy importante la media. Uno siempre tiene que tener presente cuál es la media de los datos. Yo siempre cuento otro ejemplo de que mi hermana estaba muy molesta porque su hijo se había sacado un 75 en matemáticas y le pareció una nota muy mala. Y yo le dije, no se enoje con él tan a priori. Pregúntele cuál es la media. Primero del curso. Porque si la media fue 60, resulta que su 75 es una nota buena. Pudo haber sido incluso la mejor nota, porque está para arriba de la media.
Ella estaba por el contrario muy contenta porque la nota en español era de 95. Sin embargo, igual le dije, pregúntele cuál fue la media, porque perfectamente la media era 99 y el 95 con el que ella estaba muy contenta era la peor nota del curso. Entonces siempre es muy importante tener la media y estar ubicado, si uno está a la derecha o a la izquierda de la media, realmente eso es lo que cuenta, si uno es mejor que el promedio o peor que el promedio. Bueno, aquí vemos de las variables que vimos antes, el promedio en matemáticas es 6.79, en ciencias 7.65, en español 7.74, en historia 7.9, en educación física 7.42. Y aquí vemos las varianzas. Hay mayor variabilidad o la desviación estándar en ciencias que en cualquier otra materia. Ahí vemos que, por ejemplo, podría ser mejor un 7 en matemáticas que un 7.5 en historia. ¿Ok? O que un 7.5 en ciencias. Entonces es muy importante ver dónde está la media aritmética. Otra medida muy importante estadística que vamos a usar a lo largo de este curso y de todos los cursos es la correlación. La correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Estadísticamente la correlación se puede definir o se puede calcular como la covarianza entre dos variables dividido entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Bueno, sin entrar en detalles de qué quiere decir eso, es más importante interpretar el coeficiente de correlación. Como ustedes posiblemente recuerden, la correlación es un dato que siempre varía entre menos 1 y 1. Lo más pequeño que puede ser es 1 y lo más grande que puede ser es... Perdón, lo más pequeño es menos 1 y lo más grande es 1. Y uno siempre mide la correlación entre dos variables. ¿Cómo se interpreta en términos generales la correlación? Si la correlación es alta y positiva, si está cercana a 1, significa que cuando una variable crece o es alta, la otra también es alta. Por el contrario, si la correlación es alta y negativa, significa que si uno es bueno en una variable, es malo en la otra. O si es alto en una, es bajo en otra. Y si la correlación es cercana a 0, más bien eso implica que entre las dos variables estadísticas no hay correlación. Uno no puede inferir nada de una variable utilizando la otra variable. Por ejemplo, voy aquí un poquito más adelante. No lo tengo aquí, pero por ejemplo, yendo a la tabla de estudiantes, ahorita lo vamos a ver más adelante. Si uno calcula la correlación entre matemáticas y ciencias, se ve que es cercana a 1. Eso significa que los buenos en matemáticas van a ser buenos en ciencias y viceversa. Mientras que, como vamos a ver más adelante, la correlación entre matemáticas y educación física es muy alta pero negativa. Eso significa que los buenos para las matemáticas son malos para los deportes y los buenos para los deportes son malos para las matemáticas. En esta tabla de datos, por supuesto, no se puede generalizar. Eso es válido para esta tabla de datos. Ok, otra posible interpretación de la correlación muy importante que vamos a ver en este curso la próxima semana, ¿sí? Cuando veamos los métodos de la reducción de la dimensión es, pensemos que la variable estadística, por ejemplo, español es un vector. Un vector se representa como una flecha. Los físicos representan los vectores como flechas. El punto inicial y el punto final. Si tienen alguna pregunta por ahí, Ronnie, ¿alguna pregunta? Es que lo veo que se le está metiendo algún ruido. Si no, le ruego ahí por favor mejor apagar el micrófono. Bueno, si yo me imagino las variables estadísticas como un vector, entonces está un teorema matemático muy interesante que dice que en el espacio vectorial de las variables Rn, el coseno del ángulo entre dos variables centradas y reducidas es igual al coeficiente de correlación entre esas dos variables. Muy importante, las variables tienen que estar centradas y reducidas. Ahorita les explico con más detalle qué es eso. Centradas y reducidas es que a cada columna le resto la media y la divido entre la desviación estándar. Entonces, así, la correlación entre dos variables, digamos matemáticas y ciencias, es el ángulo que se forma entre ellas, el coseno del ángulo. Eso nos explica matemáticamente un primer hecho, el por qué la correlación varía entre menos 1 y 1.
y es porque la correlación es un coseno. Y si recordamos del colegio, de los cursos de matemática general, o matemática elemental, el coseno siempre varía entre -1 y 1. Por lo tanto, la correlación varía entre -1 y 1. Muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Hay tres casos posibles. Digamos que este es matemática y ciencias. Entonces los dos vectores quedan prácticamente colineales. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo entre los dos vectores es prácticamente cero. Y si ustedes recuerdan del colegio o del mate básica, el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la correlación es 1. Entonces, otra manera de interpretar la correlación cercana a 1 es que los dos vectores son prácticamente el mismo, son colineales. Por ejemplo, matemáticas y ciencias. La otra posibilidad es esta última, es que el ángulo entre los dos vectores, digamos, matemáticas y educación física, sea casi 180 grados. Si recordamos de cálculo, el coseno de 180 grados es -1. Entonces se ve claramente que cuando la variable x, digamos, matemática crece, más bien la otra, digamos, educación física, decrece. Entonces esto es correlación inversa. Cuando una crece, la otra decrece. Y la otra posibilidad es que entre las dos variables haya un ángulo casi de 90 grados. Por ejemplo, matemáticas y español. Entonces, si el ángulo es casi de 90 grados, sabemos que el coseno de 90 grados es 0. Entonces la correlación va a ser cercana a 0. Por lo tanto, no hay correlación entre ambas. Esta es una manera visual muy interesante de ver la correlación. En la próxima clase vamos a ver algo que llamamos el círculo de correlaciones, que se usa mucho en minería de datos, que nos permite ver de un solo ojo y en un solo gráfico todas las correlaciones de una sola vez, con mucha facilidad. Eso lo vamos a ver en la próxima lección. Bueno, en Ratel, ¿cómo se puede calcular las correlaciones? Uno se puede ir aquí al menú Explorar y ahí uno puede hacer una serie de cosas. Puede hacer sumas, distribuciones, correlaciones, componentes principales, que la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si uno hace la suma y le da ejecutar, uno se pone en la pantalla Explorar, da clic aquí y le da Explorar y luego ejecutar. Entonces le aparece aquí unos datos muy interesantes sobre las variables. Por ejemplo, matemáticas me dice que el mínimo es 5, que el máximo es 7, que la media es 6.72, que la mediana es 6.8, el primer cuartil 6, el tercer cuartil 7.7, y así para todas las variables. Me da una información estadística básica para cada una de las variables de la tabla. Muy importante. Si le doy distribuciones, puedo hacer un montón de cosas, diagramas de caja, histogramas, etc. Pero si simplemente le doy aquí, le doy a ejecutar, me aparece este gráfico que es como una manera de ver la matriz de correlaciones. Observen aquí punto 91. Eso significa que la correlación entre matemáticas y ciencias es punto 91, cercana a 1. Por lo tanto, cuando una crece, la otra crece. Aquí lo vemos como una recta de regresión. O sea, hay una relación positiva entre ambas. Vean que entre matemáticas y educación física más bien es punto 85. O sea, que cuando una crece, la otra decrece. Aquí la podemos ver, matemáticas y educación física también se puede ver aquí. Esta matriz, como es simétrica, aquí en la diagonal no se pone nada porque sería 1 la correlación entre una variable y sí misma. Aquí se ve en números y aquí se ve usando la recta de regresión. Entre más grande el número, quiere decir que la correlación es más alta. Y entre más pequeño el número, quiere decir que es más feble o más suave. Igual lo indica con colores. Entre más roja, más fuerte, y entre más azulita, más débil. Ok, también le podemos decir aquí correlación. Y me calcula la matriz de correlaciones numéricamente de todos contra todos. Ok, aquí por ejemplo la correlación entre educación física 1, entre educación física e historia, menos punto 66, entre educación física y matemáticas, menos punto 85. Ok, eso dándole aquí. También él permite este gráfico que están viendo en pantalla, que es muy interesante, muy bonito. Me ilustra con colores y con elipse las correlaciones. Entre más azul la correlación, significa que es más positiva. Entre más roja, más negativa. Y la elipse, entre más redonda, quiere decir que la correlación es más débil. Por ejemplo, vean esta. Esta es la correlación, que les estoy indicando, entre matemáticas y ciencias.
es azul y bastante elipsoide. Quiere decir que es fuerte y positivo. Sí, entre matemáticas y ciencias. Vean esta otra aquí, entre matemáticas y educación física. Es inclinada hacia la izquierda y es roja y muy elíptica. Significa que la correlación es fuerte pero negativa. En la diagonal la correlación siempre es 1. Esta correlación, por ejemplo, este círculo muy celestito, significa que entre ciencias e historia la correlación es débil, bastante débil. Ok, vamos a hacerlo aquí en vivo de nuevo para que les quede más clarito. Ya tengo los datos de estudiantes ahí cargados, los están viendo en pantalla. Me voy a explorar, le doy a explorar aquí. Si le doy a ejecutar, entonces me salen las estadísticas básicas de las variables. Muy bien. Aquí hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Si le doy distribuciones y le doy a ejecutar, está cargando algunos paquetes. Entonces me da este gráfico que les mostraba antes. Ok, muy bien. Si le doy, aquí estoy, perdón, en R Commander. Yo le puedo dar aquí a matemáticas un clic aquí en distribuciones, matemáticas un clic y me va a hacer un diagrama de caja. Ahí está el diagrama de caja. Si le doy más bien aquí histograma, me va a graficar la distribución de probabilidad de matemática, como la están viendo en pantalla. Muy bien, si le doy correlación, aquí lo activo correlación, le doy a explorar y me aparece esta matriz de correlaciones muy interesante de la manera que les expliqué antes. Ahí se ve mejor, todavía hay más tonitos de colores en esta versión más nueva. Ok, muy bien. También puedo hacer análisis en componentes principales. Esto no se lo voy a explicar porque esto lo vamos a ver en más detalle la próxima semana. Lo que es un análisis en componentes principales, un biplot, un círculo de correlaciones, lo que son los métodos de la reducción de la dimensión. Bueno, muy bien. También se pueden explorar datos usando R Commander. R Commander tiene un menú que se llama estadísticos. En este menú estadístico se pueden hacer muchas de las cosas que se hacen en estadística básica. Aquí están medias, varianzas, test, ajustes, muchas cosas que se pueden hacer que no nos da tiempo de ver todo. Pero si nos vamos aquí a resúmenes numéricos, me pide seleccionar las variables y aquí puedo calcular la media, la desviación estándar, el coeficiente de correlación, la simetría, los cuantiles, etc. Digamos que selecciona la media y la desviación típica. Entonces en la ventana de resultados me tira, como están viendo aquí, la media de todas las variables, la desviación estándar y el n, que es la cantidad de datos. También puedo decirle aquí en resúmenes la matriz de correlaciones y entonces en ese caso me tira la matriz de correlaciones aquí en pantalla. Puedo hacer histogramas aquí en el menú de gráficas. Le doy, me tira un histograma. Selecciono las variables, aquí está educación física, aquí está ciencias, aquí está matemáticas. Ok, muy bien. Lo vamos a hacer, podemos hacer en vivo. Un ejemplito nada más con R Commander. Me voy aquí a estadísticos, le doy resúmenes, le doy matriz de correlaciones por decir algo, selecciono todas las variables, le doy a aceptar y aquí en lo que se conoce como la ventana de resultados tengo la matriz de correlaciones. Aquí le puedo dar copy y paste y la puedo pegar en la tarea, por ejemplo. Ustedes tienen que hacer eso. Me voy a Word, por ejemplo, le digo en un archivo nuevo y ahí la
la puedo pegar, por ejemplo, para un reporte, para cualquier cosa. Bueno, muy bien. Un tema importantísimo en minería de datos, uno de los más importantes y vitales, es encontrar los datos atípicos. Los datos atípicos son datos, se pueden deber a múltiples razones. Una de ellas, por ejemplo, la que está en esta tabla, por ejemplo, este -5, a lo que se conoce como errores en los datos. Este -5 es un error, no puede haber un -5, las notas son positivas. Este 17 y este 70 también son un error, porque aquí las escalas de notas, están entre 0 y 10. Entonces aquí hay un error de escala. Eso se puede deber a errores. Entonces es muy importante detectar esos errores antes de empezar el análisis, porque esos errores dan al traste con todo el análisis. Otra posibilidad es que los datos sean atípicos y realmente sean correctos. Por ejemplo, podría darse una cosa que, digamos, en esta materia de educación física o en español, todas las notas son muy altas, todas son para arriba de 9, pero un estudiante por aquí tiene un 2, entonces me lo reporta como atípico. Pero luego de un análisis de los datos yo me doy cuenta, no, mira, ese 2 no es un error, es un verdadero dato. Lo que tengo que hacer es analizarlo por separado. ¿Por qué un estudiante tiene un 2? Habría que ver. Ok, entonces los datos atípicos pueden ser verdaderos atípicos o pueden ser errores. Eso es lo que yo tengo que determinar. ¿Cómo determinar eso? Para eso se usan los diagramas de caja o box plot. Normalmente los box plot que estamos viendo aquí, normalmente consideran que un dato a partir del percentil 90 es un outlier, como se dice en inglés, o un atípico. Entonces estos es muy importante encontrarlos. En R, ¿cómo se pueden hacer los box plot? Vamos a hacerlo en R, encontrar estos tres atípicos. Se puede hacer en RATLE, haciendo distribuciones, en explorar diagramas de caja, como estamos viendo aquí. Y aquí están los atípicos. Aquí se ve que en historia hay un atípico, en ciencias hay un atípico y en matemáticas hay un atípico. Sin embargo, a mí me gustan más los diagramas de caja de RCommander. RCommander, uno se viene aquí a gráficas, le da diagramas de caja, escoge la variable y se la despliega. ¿Por qué me gusta más? Porque le dicen que hay un dato atípico, además le dice quién es. Aquí le está diciendo Ana, esta es la que tiene un 17 en matemáticas. Aquí está Inés, que es la que tiene un -5 en ciencias. Ok, vamos a hacerlo en vivo en RCommander. Voy a cargar de nuevo los datos, porque eso lo tengo en otra tabla. Voy cargando datos, aquí era punto y coma. Me dice que si sobrescribo la variable que existe, le digo que sí. Y me voy a buscar un ejemplo que tengo aquí que se llama ejemplo estudiantes atípicos. A este fue al que le metí los datos atípicos, a propósito. Ok, le voy a mostrar los datos. Aquí está el 17, aquí está el 5, aquí está el 70. En esta tabla puede ser fácil verlo, pero en una tabla gigante no. Entonces yo me voy aquí a gráficas, le digo gráfico tallo, gráfico de cajas, diagrama de cajas. Le digo, por ejemplo, que me grafique matemáticas, le doy a aceptar. Y ahí me salió que Ana es atípica. Ok, y así lo que tengo que hacer yo es ir variable por variable, graficando el diagrama de caja y de esta manera detectar las atipicidades. Luego de estudiar a ver si se debe a un error de datos o a que efectivamente es un dato atípico. Muy bien. Bueno, una variable centrada y reducida. Les decía antes les mencioné, una variable se dice centrada si la media es 0 y se dice reducida si la desviación estándar es 1 o la varianza es 1. ¿Cómo se centra y se reduce una tabla? Bueno, se le resta a cada columna su respectiva media y se divide entre su respectiva desviación estándar. Por ejemplo aquí, ¿cómo se centra y se reduce esta matriz? A matemáticas, entonces le calculo la media y a este 7, aquí está la media, le resto 6.79 que es la media, me queda, y lo divido entre 0.9 que es la desviación estándar, me queda este número, 0.23.
A Pedro, que es 7.5, le resto 6.79 y lo divido entre 0.90 y me queda 0.79. Aquí a este 8.6 de historia le resto la media respectiva, que sería 7.9. Lo divido entre la desviación estándar, que es 1.6, y este 8.6 se transforma en 0.66. Hecho eso para todos los datos, entonces luego calculo el promedio. En todos los datos es 0 y la desviación estándar es 1. Normalmente no se preocupen porque esto lo hacen los software. El Recommender casi siempre internamente estandariza la tabla. Ok, entonces usamos una tabla estandarizada, centrada y estandarizada. Bueno, para terminar, les voy a trabajar con un ejemplo real, de datos reales. Este es un ejemplo de servicio al cliente. Es de un supermercado de este país con el que yo trabajé hace algún tiempo en una consultoría. Era mucho más grande la matriz. Aquí la dejamos un poquito más pequeña para efectos ilustrativos, pero son datos reales. En este supermercado se le pasó una encuesta a los clientes para medir la calidad del servicio. Se les preguntaba la edad, la antigüedad, que quería decir el número de años de visitar el supermercado, el espacio en parqueos, que lo evaluaran de 0 a 10. 0 si era muy malo y 10 si era muy bueno. Velocidad de las cajas igual, 0 si es muy malo, 10 si es muy bueno, y así sucesivamente. Todas se evalúan de 0 a 10. La calidad del servicio, que era la variable estrella, de 0 a 10 también. 10 muy bueno y 0 muy malo. Okay, esta es una tabla de datos. Entonces queremos, primero que nada, ver si esta tabla de datos tiene atipicidades. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta ahí. Ok, muy bien, muchachos, vamos a ver. Por ahí los tengo a todos todavía. Roberto, Ronnie, ahí están todos. Randall, Dennis, Cristóbal, Katia, muy bien. Bueno, entonces yo a esa matriz la puedo cargar, le hago resúmenes numéricos. Aquí está, por ejemplo, la media y la desviación estándar. Son 37 datos. Por ejemplo, vemos que la edad promedio es 28 años y la desviación estándar 7. La antigüedad promedio son 3 años. La velocidad de las cajas en promedio la evalúan con 7. Vean que aquí tenemos un problemilla con esta variable que está como en otra escala. Calidad del servicio 5, calidad de instalaciones 3, etc. Aquí tenemos la matriz de correlaciones parcialmente, no la tenemos toda. Por ejemplo, la calidad del servicio y la antigüedad correlacionan negativamente, aunque muy bajo. La antigüedad correlaciona positivamente con la atención a los empleados, aunque un poquito bajo también. La calidad de las instalaciones y la atención de empleados, un poquito más alto, punto 13. Ok, vamos a hacer unos histogramas también de las variables. Aquí, haciendo histogramas, vemos que calidad del servicio sigue casi una normal. Velocidad de las cajas sigue una normal, pero sesgada a la izquierda. Y así sucesivamente podemos ver la distribución de probabilidad de todas las variables. Bueno, vamos a buscar datos atípicos, que es lo que más nos interesa. Entonces nos vamos a Recommender, gráficas, diagramas de caja, y graficamos una por una las variables. Vemos que Damaris es atípica, tiene una edad atípica, cercana a los 50 años, es atípica para esa base de datos. Arnoldo tiene una antigüedad atípica, tiene mucho tiempo de ir a ese supermercado. En espacio de parqueos tenemos a 2 personas atípicas que no se ven muy bien aquí. En velocidad de cajas tenemos 2 personas atípicas, Natalie y Damaris. Damaris también es atípica aquí. En distribución de productos no hay ninguna atipicidad. En calidad de servicios no hay ninguna atipicidad. Bueno, aquí estamos viendo entonces esto. En la próxima tarea les pido hacer esto con la tabla que ustedes tienen. Es marcar en rojo todas las atipicidades. Ahí están marcadas en rojo. Vemos que la que más atípica es, por decirlo de alguna manera, es Damaris. Tiene 3 datos atípicos. Los demás solo tienen 1, ¿verdad? Entonces vemos que Damaris, hay algún problemita con Damaris. También evalúa la calidad del servicio muy baja. Ok, muy bien.
Entonces, ¿dónde obtener más información? Con eso terminamos por el día de hoy. Hay 2 libros que les recomiendo si los pueden conseguir. Se consiguen en Amazon. Este libro, Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R. Este es un libro muy bueno. Este es de los creadores de Factor Miner. François Jackson, Sebastián Lee y Jérôme Payés. Son 3 franceses. Son los creadores de Factor Miner. Y este otro libro sobre RATL, que es de Graham Williams, que es el creador de RATLs. Estos son 2 libros completos de esos 2 programas que les permitirán conocerlo más a fondo. Por supuesto es imposible en el curso cubrir todos los detalles y todas las cosas que se pueden hacer con estos programas, pero por si les interesa vale la pena adquirir esos 2 libros. Para terminar, voy a ir al aula virtual. Para ir al aula virtual, por cierto, bueno, ya ustedes lo han hecho, pero la mejor manera es ir a promidad.com, ir al menú aulas virtuales, y ustedes son la generación Fibonacci, como lo están viendo ahí. Entonces le dan clic aquí a la generación Fibonacci, se loguean y les aparece el curso que ustedes tienen. En este caso me aparecen 3, que son los 3 cursos que yo doy. A ustedes creo que solo les va a aparecer este curso. Ahí está el curso. Entonces yo les pido por favor, si tienen alguna duda, aquí está la semana que estamos viendo, análisis exploratorio de datos. Ahí está la presentación que vimos hoy, de aquí la pueden bajar. Aquí están los ejemplos de estudiantes, ejemplo de estudiantes atípicos, ejemplo de clientes, que son los datos que usamos hoy. Aquí está la tarea número 2. Y aquí están los datos que se ocupan para la tarea número 2. Si tienen alguna duda, por favor háganlo aquí a través del foro de apoyo. Ustedes se meten al foro de apoyo, le dan clic aquí y les aparece un foro de apoyo. Por ahora no hay ningún tema. Usted puede colocar un tema nuevo o participar en cualquier tema que esté ahí. Es mejor hacer las dudas ahí porque yo lo estoy viendo diariamente, por lo menos 2 veces. Cualquier compañero, les agradezco mucho también que aclaren dudas. Si ustedes pueden aclarar una duda, en toda libertad de hacerlo. Ok, para terminar, ¿cómo se entrega la tarea? Le dan aquí en entregar tarea. En esta tarea van a ver que aquí tenemos algún problemita con los gráficos. Con esta tarea hay que subir 3 archivos. Entonces ustedes le dan aquí browse, buscan el archivo, lo suben y después le dan subir. Luego nuevamente buscan el segundo archivo, después le dan subir, buscan el tercer archivo y le dan subir. Pueden subir tantos archivos como quieran. Ok. Entonces eso es. Por ahí pueden subir las tareas. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, en este momento les voy a dejar de compartir el escritorio. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Ahí vemos que están prácticamente todos conectados en este momento. Les recuerdo que la próxima clase será el martes, como es usual, a las 7 de la noche. Y la entrega de la tarea también cierra el martes, minutos antes de que inicie la clase. El sistema cierra la posibilidad de subir la tarea. Yo vi que ya ustedes subieron la tarea. Mañana posiblemente las reviso y ahí mismo en el aula virtual ustedes se meten y van a ver la nota que yo les asigno. Y si les puse algún comentario sobre alguna de las preguntas o de por qué les bajé puntos o no. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, si no, les agradezco mucho, muchachos y muchachas. A partir de mañana, como a las 10, 11 de la mañana, 12
11, 12 de la mañana. Este video va a estar en el aula virtual. También por si alguno de los compañeros no pudo ver la clase o por si ustedes quieren repasar los temas, ahí va a estar el video colgado. También, como les decía, ustedes pueden hacerse un usuario en Webex, de los que son gratuitos. Entonces se loguean en Webex y ahí también pueden ver la clase. Son dos maneras de verla. En Webex la pueden ver dentro de 5 minutos. Dentro de unos 5 minutos Webex les manda un mail y ahí la pueden ver. O mañana en el aula virtual cuando ya la hayamos subido a nuestro canal en YouTube. Muy bien, entonces si no tienen ninguna pregunta o comentario, les agradezco mucho la participación. Cualquier duda ahí la pueden mandar vía el foro. Muchas gracias, muchachos, muchachas. Hasta luego. Nos vemos de ayer en 8 días. Por dicha no juega la selección, juega hasta dentro de un mes. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.